Hola princesas, oigan, pues andamos muy pray for Ucrania y está bien, no digo que esté mal, solamente quiero poner sobre la mesa una pregunta. ¿Todas las guerras se ven igual? Spoiler, no, pero ahorita desarrollamos. Primero quiero decirles que si llegaron aquí porque el algoritmo les dijo, porque el algoritmo se los presentó, no ignoren al algoritmo, porque esto es como romper un espejo y van a tener años de mala suerte, YouTube enseñándoles cosas que no quieren, gente bailando o haciendo retos bien pendejos. Entonces, suscríbanse de una vez porque si no, se les está diciendo, se va a poner feo. Ahora, una vez dicho esto, hablemos de lo que está pasando en Ucrania. No el conflicto en sí, porque es un súper pedo y hay gente que lo está explicando mucho mejor, gente especializada en temas de política exterior, que no soy yo, evidentemente. Yo estudié artes plásticas, por si no lo recuerdan. Entonces, pero sí quiero que hablemos del conflicto y de todo este tema acerca de Pray for Ucrania, ¿no? De mortificarnos por cosas que suceden en otros lados, pero cerrarnos un poco a la realidad que sucede en estos lados. ¿A qué voy? Las fotos de la gente ucraniana, niños, mujeres y ancianos siendo desplazados por esta guerra, pues causan mucho impacto. Evidentemente son personas que están sufriendo y no estoy diciendo que no sea importante que nos preocupemos y nos ocupemos y seamos empáticos con esa situación. Evidentemente sí, si no seríamos unos malditos psicópatas. Pero tengo unos datos, porque yo también tengo datos. Los datos son de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre 2009 y 2020, 360,000 mexicanos fueron desplazados de sus pueblos de origen, es decir, tuvieron que huir del lugar donde habían vivido, dejar todo, salir huyendo, porque la violencia y el narcotráfico cooptaron todo el pueblo y era imposible seguir viviendo ahí con ese miedo. Obviamente tiene que ver mucho con esta guerra que declaró Calderón al narco, y entonces de entrada ya teníamos una guerra. El problema es que esa guerra no se ha acabado. Sí, Calderón la inició como parte de su estrategia fallidísima, por cierto, de seguridad, pero esa guerra continúa. Nomás que a lo mejor no está mediáticamente tan posicionada, pero ahí está. Tan ahí está que los mismos datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dicen que entre 2020 y 2021, o sea, ya, 37,000 personas fueron desplazadas de sus territorios. Es un desplazamiento forzado, se llama, y es a causa de la violencia y del narco. ¿Es una guerra la que estamos viviendo en el país? Sí, es una guerra. No es una guerra tan mediática porque no hay armas nucleares, por lo menos que sepamos. Sí, esa sería como la única diferencia clara, más marcada, evidente entre una guerra y otra. Claro que si se enoja Estados Unidos y Rusia y se avientan pinches bombas nucleares, pues entonces estamos acabando de tener esta conversación ya. Pero en términos estrictos, sucede una guerra también. Tan sucede una guerra en este país y ha estado sucediendo durante años que la gente que está en las ciudades de más conflicto, que además cada vez son más ciudades, antes era como muy marcado y decías, pues Tamaulipas y Sinaloa muy mal, Guerrero y Oaxaca muy mal, y ahora empiezas a sumar cada vez más ciudades a estas narrativas y entonces hablas de Zacatecas y de Guanajuato y de Colima y de Sinaloa y de Tamaulipas y de Guerrero y de Oaxaca y de Chiapas y de cada vez suman más estados y ciudades a esta violencia y a estos desplazamientos. Ahora, ¿por qué allá es una guerra y aquí no? Aquí también es una guerra y hay cosas muy similares y muy alarmantes en lo que está pasando. Hace apenas unas semanas hubo una noticia de que un campesino pisó una mina antipersonal, una mina, huevón, una mina enterrada en la tierra, obviamente, una mina enterrada, güey. El campesino se murió y su hijo quedó muy grave. Los campesinos, fue en Michoacán, los campesinos en esa zona dicen que tienen mucho miedo de ir a trabajar a la tierra porque hay minas enterradas, como en cualquier lugar, en cualquier país que hay una guerra. Eso fue hace unas semanas. El cártel Jalisco Nueva Generación tiene drones que están aventando bombas, drones aventando bombas. La diferencia es que ciertamente son drones de uso comercial, que les ponen un ganchito, les cuelgan una bomba y las avientan. La semana pasada también en Tepalcatepec, también en Michoacán, aventaron bombas y lo grabaron, ¿no? Super padre, grabaron un video de que estaban aventando bombas. Ahí están. ¿Hay bombas? Sí hay bombas. Obviamente estamos dimensionando una cosa y otra, claro, no son las mismas bombas porque no es un ejército como tal, pero güey, hay bombas y están muriendo personas. Y luego, esto en Michoacán, en Tepalcatepec.
Hay un montón de violencia sistemática en el país, hay balaceras todos los días, hay todavía masacres, aunque nos dijeron que ya no había masacres y que solamente eran los conservadores queriendo desestabilizar el gobierno. Hay masacres todos los días en lugares. En Zacatecas acaba de haber cuerpos regados por Fresnillo en la calle. Eso es una guerra. Y mediáticamente nos impacta menos porque la hemos normalizado, ya hablamos de esto. Normalizamos tanto las cosas que nos parece que lo que sucede en Ucrania y en Rusia es sumamente más impactante que lo que sucede acá. Y no es tan así. Es más impactante por algunas cuestiones que tienen muchas más connotaciones de las que no vamos a hablar, connotaciones económicas y de política exterior, y sí, pero en términos prácticos nos afecta más. Quiero compartirles que hay una cosa en periodismo, hay una ley en periodismo que es la ley de McClure. Es una cosa muy polémica, ahorita les voy a decir por qué, pero esta ley dice que la importancia del suceso disminuye con la distancia. Es decir, en una junta editorial, cuando estás en un periódico, tu nota principal siempre se elegirá dependiendo del impacto que cause a un lugar cercano. Es decir, si yo vivo en Monterrey y hay una nota que dice que mataron a 15 personas en Monterrey y hay otra nota que dice que mataron a 25 en Ucrania, pues probablemente la que mataron a 25 en Monterrey tendrá más impacto en el diario local. ¿Por qué? Porque tendrá más impacto en la gente que está alrededor, ¿no? Incluso este men, que era inglés, el McClure, tiene un nombre como de rico, ¿verdad? De McClure, seguramente era irlandés, pero bueno, él tenía una escala que ahí es donde causa la polémica y ahorita la platicamos, una escala como de muertos. Ojo, en las redacciones se habla con mucha frialdad de este asunto porque estás viendo la cuestión noticiosa, ¿no? Entonces él decía que una persona británica, él era británico, equivale a 5 franceses muertos, o a 20 egipcios muertos, o a 500 indios muertos, o a 100 chinos, o a 1000 chinos muertos. Esta parte obviamente fue muy criticada por la cuestión de discriminación cultural, pero a lo que él se refería en el estricto sentido es el impacto que causa en nuestro entorno, obviamente es más fuerte si nos pega cercano, ¿no? Ahora, este asunto de la guerra en Ucrania nos va a pegar, evidentemente sí, pero no como lo que está sucediendo en el país. Entonces, esta era solamente mi elucubración para poner un poco en perspectiva lo que sucede en este país, que también es una guerra. Insisto, una cosa no invalida a la otra, no es que yo piense que lo que está sucediendo en Ucrania no es importante, claro que es importante, solamente tengamos perspectiva. Y si vamos a Pray for Ucrania, pues entonces vamos a Pray for Zacatecas y por Guanajuato y por Michoacán y por Baja California y por Sonora y por Sinaloa y por Tamaulipas y por Chiapas y por puta. Y se siguen sumando, ¿no? Entonces, seamos muy conscientes de que tenemos que visibilizar todo lo que está sucediendo también acá, porque acuérdense que lo que no se nombra no existe, y si no pensamos y si no decimos que aquí también la estamos pasando mal y que hay que buscar soluciones y que hay que exigir que el Estado nos dé respuestas, entonces va a parecer que acá estamos a toda madre y, spoiler, no estamos. Díganme qué piensan, coméntenlo, conéctense, digo, suscríbanse, yo como señora, de que denle like aquí, denle un piquele aquí, y por supuesto, no se le olvide, salúdenme mucho a sus papis.